Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana, que la paz de Dios siga reposando sobre vuestras vidas desde ahora y para siempre. En esta hermosa oportunidad vamos a entrar ya en lleno en el estudio del libro de Apocalipsis. Así que le invito a que abra su Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis, su capítulo 1, su versículo 1, y mantenga su Biblia abierta en este pasaje de la palabra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y mantenga su Biblia abierta en las Escrituras. En este capítulo vamos a estudiar el primer capítulo del libro de Apocalipsis, un capítulo que sirve de introducción para todos los demás, que sigue en la revelación que el Señor le dio al apóstol Juan. Hasta el capítulo 2 vamos a observar el comienzo de la historia de los eventos por venir, con las cartas a las 7 iglesias de la tribulación. Así que este primer capítulo nos preparará para lo que viene, porque nos muestra el propósito de Dios en escribir el libro. Hemos de observar que Apocalipsis termina de la misma manera, con casi todo un capítulo dedicado a concluir y aplicar la historia futura que se acaba de revelar. El capítulo 22 solo tiene 5 versículos que se tratan de los eventos por venir, o sea, que hablan de la eternidad después del milenio, según Apocalipsis capítulo 22, del versículo 1 al versículo 5. Todo lo demás es una exhortación al que lee el libro para motivarle a aplicar lo que acaba de leer. Así que Dios nos pone en marcos de referencia alrededor de todo lo que vamos a estudiar acerca de los eventos por venir. El primer capítulo nos prepara para lo que viene, y el último nos exhorta a hacer una aplicación práctica a la luz de lo mismo. Según el capítulo 1, entonces, ¿cuál es el propósito de estudiar el libro de Apocalipsis? Es de suma importancia que entendamos que la palabra Apocalipsis es una palabra griega, apokalipsus, la cual significa revelación. Y cuando hablamos de la revelación, estamos hablando de quitar la cortina, de quitar el velo, de traer a la luz algo que está oculto. Es la palabra revelar o revelación. Quitar el velo para que verdades que están escondidas finalmente sean expuestas, sean entendidas. Así que vamos a leer 2 versículos de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. La palabra dice: en el nombre de Jesús. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dios inspiró, como los demás libros, este libro de Apocalipsis a través del apóstol Juan, y lo hizo para manifestar algo, para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Dios le dio a Juan la revelación de Apocalipsis para mostrarnos a todos los hombres los eventos por venir. Entonces, podemos ver otra vez que este no es un libro ni simbólico ni místico, porque Dios simplemente le mostró a Juan la historia futura y el apóstol la escribió. Debido a esto, uno podría ver que Apocalipsis como un libro de texto sobre la escatología, o sea, los estudios de los eventos por venir. Dios le declaró esta revelación a Juan por medio de su ángel, el ángel de Dios. Es importante en nuestro estudio de Apocalipsis y realmente en cualquier estudio de la Biblia que entendamos este término
ángel. Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 y versículo también 17, o sea, Apocalipsis 1, 17 y 18, el ángel de Dios que le dio la revelación de Apocalipsis a Juan era el que estuvo muerto, pero que ahora vive. Obviamente, estos textos bíblicos hacen referencia a la persona de Jesucristo. Según la Biblia, entonces no es un ángel cualquiera, es una aparición. Casi siempre cuando vemos la palabra ángel en la escritura de Apocalipsis, podríamos reemplazarla por aparición. Y el sentido no cambió en los textos bíblicos que se encuentran en el libro de Apocalipsis. En este caso de Juan y Apocalipsis, el ángel es la aparición de un ser espiritual en el mundo físico, porque el ángel de Dios es la aparición de Dios en un cuerpo en el mundo físico. Por esto entendemos que se refiere al Señor Jesucristo. Escucha bien lo que la palabra dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este ángel no es un simple mensajero celestial. Este ángel es aquel que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos, y su nombre es Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y quien es el Señor de Señores. De manera que esta palabra ángel es una palabra clave en la escritura, ya que esta palabra ángel es la palabra una aparición, la aparición de un ser supremo, la aparición de un ser espiritual manifestado en el mundo físico, es decir, un ser que forma parte de lo que es el mundo espiritual, pero que interactúa en esa manifestación en el mundo físico. Es la aparición de un ser supremo, de un ser espiritual en el mundo físico. Ahora, el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 1, la palabra dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dice que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Además de manifestar la historia futura de los eventos por venir, Dios inspiró el libro de Apocalipsis para cambiar nuestras vidas, para motivarnos a cambiar y a crecer en Cristo. Recuerda que esa palabra inspiración es la palabra dar aliento, exhalar aliento, y la misma Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, entre otras cosas. Entonces, Dios trajo esta revelación del libro de Apocalipsis, trajo esta inspiración para cambiar nuestras vidas, para motivarnos a cambiar y a crecer en Cristo Jesús. El estudio de los eventos por venir no es un simple ejercicio académico de nuestra vida intelectual. Dios quiere que oigamos estas cosas de profecía para guardarlas. El apóstol Pedro llegó a la misma conclusión cuando dijo que el conocimiento de los eventos por venir debe cambiar la vida cotidiana del creyente, debe cambiar la vida cotidiana del cristiano, debe cambiar la vida cotidiana de aquellos que han nacido de nuevo, de aquellos que han nacido del agua y del Espíritu, de aquellos que se llaman ser hijos de Dios. En 2 de Pedro, en su capítulo 3, versículo 8 hasta el 18, lo dice claramente. Pero mira bien lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. La palabra dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
Y en el versículo 14 de 2 de Pedro capítulo 3, la palabra dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. De manera que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, Dios nos da 3 claves para la aplicación práctica del estudio de este libro. Primero, si queremos ser bienaventurados, es decir, bendecidos en lo que estamos estudiando, tenemos que leer. A través de la lectura bíblica podemos aumentar nuestro conocimiento y con la ayuda del Espíritu Santo entender lo que Dios quiere enseñarnos por revelación. O sea que a través de la palabra podemos accesar a nuevos niveles de entendimiento, a nuevos niveles de conocimiento, a nuevos niveles de revelación. Así que lo opuesto es la verdad también. Si no leemos la Escritura, no vamos a entender nada. Si no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a recibir revelación de ella. Si no nos profundizamos en el estudio exhaustivo de la palabra de Dios, no vamos a alcanzar nuevos niveles de revelación y de entendimiento. En Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante, escucha bien lo que el apóstol Pablo dice. Pablo dice lo siguiente: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¡Wow! Eso está profundo. Tenemos que empezar leyendo, pero no debemos parar ahí. A través de la lectura aumentamos el conocimiento, aumentamos nuestro nivel de revelación, pero Dios quiere también que oigamos. Las palabras de su libro también es oír la palabra de Dios. Y cuando hablamos de oír la palabra de Dios, hacemos referencia en recibir esta palabra en nuestro espíritu, en tomar lo que ella dice personalmente. Escucha bien lo que el apóstol Santiago nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Y esto está glorioso. Dice el apóstol Santiago en Santiago 1, 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. En este mismo pasaje de Santiago podemos observar el tercer componente del estudio bíblico exitoso, que consiste en guardar las cosas que oímos leyendo la Escritura. Guardar la palabra es ser hacedor de ella, es hacer lo que ella dice. Para ser un hacedor de la Biblia, uno tiene que oírla primero, tiene que tomar todo lo que ella dice literalmente y personalmente, y para poder oírla tiene que leerla. Esta es la exhortación que vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Leer la palabra es observar lo que ella dice. Oírla es prestar atención a lo que ella dice. Y guardarla es hacer lo que ella dice.